Buenas tardes, chicos. Bueno, nuevamente volvemos a retomar las clases. La última clase habíamos visto palancas, el funcionamiento de cada uno, los distintos tipos de palancas que fue utilizando el hombre para ayudarse en sus tareas. Lo que vamos a ver hoy vamos a ver poleas y aparejos. Son otros tipos de palanca que el hombre fue inventando para su ayuda. Vamos a empezar con polea. Para hablar de polea tenemos que ir viendo, supongamos que nosotros vivimos en un edificio y tenemos que llevar cosas al segundo o tercer piso, que sea, por ejemplo, llevar libros, llevar cajas, a veces subir un mueble, y son, a lo mejor llevar un libro o cosas pequeñas no es tan incómodo, pero por ahí tener que subir un mueble, tener que subir un aire acondicionado a piso más alto, entonces se utilizan este tipo de máquinas que el hombre fue inventando, y que en este caso son las poleas. Entonces el hombre fue viendo las dificultades que tenía y fue inventando cosas. A continuación vamos a ver el funcionamiento y las ventajas mecánicas de la transmisión de fuerza de cada una de estas. La polea es una máquina simple, muy sencilla, consiste en un disco que a través del disco, ese disco gira a través de un eje. A través de ese disco tenemos una cuerda, una cadena, que está sostenido, en algún lado, esto queda fijo, y esto gira sobre su eje. De un lado del disco se coloca el peso que se va a necesitar y del otro lado la fuerza. Esto es muy común, esto se ve cuando están en un edificio en construcción, cuando tienen que levantar, que llega hasta el primer piso, si no son cosas muy altas por ahí, o más también, ponen esto, que es lo que nosotros comúnmente llamamos una roldana. Eso es una polea, lo que se usa, lo que tenían nuestros abuelos en los aljibes, en los pozos, para sacar agua. Esa ruedita, ese disco que tenía ahí, que estaba sujetado por un travesaño, y que con una cadena o una cuerda subíamos o bajábamos el balde. Eso es una máquina simple, la llamada polea. Y como vemos, también tiene la forma de que sea una palanca de primer grado, porque tiene el apoyo en el centro y las fuerzas a los costados. Acá vemos que para sostener el peso R debemos aplicar una fuerza F del otro lado, y para que la polea no rote, la suma de estos momentos tienen que ser iguales. O sea, descomponemos esto, yo tengo la roldana o el disco acá. Acá pasa la cuerda, esto acá tiene un radio, esto gira acá sobre este, desde acá a acá, este radio, y de acá a acá es el mismo radio. Entonces, para que esto esté en equilibrio, que no venga hacia acá o no rote hacia el otro lado, si nosotros hacemos la suma de estos momentos, tienen que ser iguales. O sea, el momento de la izquierda tiene que ser igual al momento de la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que el momento que hace R, porque R, ¿qué está haciendo? Está tirando hacia abajo y está tratando de girar esto en sentido antihorario. F está tirando también hacia abajo, pero está tratando de hacer girar hacia la derecha. Para que esto se halle en equilibrio, siempre tenemos que tener en cuenta que acá tenemos que despreciar lo que sea el rozamiento. Porque, si hay rozamiento, también tiene que ser la fuerza un poquito más grande que esta, pero despreciando el rozamiento, vemos que esta fuerza trata de girar esto acá y esto acá. Para que esto esté en equilibrio, que quede quieto, tiene que ser que el momento de la izquierda va a tener que ser igual al momento de la derecha.
Recuerden qué momento que era. Era una fuerza por una distancia. Entonces, el momento de la izquierda, ¿qué va a ser? Va a ser R por esta distancia, por R chiquita. Y el momento de la derecha, ¿qué va a ser? La fuerza por la R chiquita, que es la misma. Como las R son iguales, se pueden simplificar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Si yo simplifico esta R con esta R, me va a quedar que R es igual a F, o lo que es lo mismo decir que F es igual a R. Con esto, ¿qué conclusión sacamos? Que la fuerza necesaria para soportar un peso es el mismo que el propio peso del cuerpo que queremos. O sea, supongamos que tengamos un balde de 10 litros de agua acá, o sea, su peso que sea 10 kilos, nosotros acá de este lado, para que eso esté en equilibrio, también tenemos que hacer una fuerza de 10 kilos. Lo cual indica que la fuerza motriz es igual a la resistencia, en ausencia de roce, que es lo que yo le decía, ya que en él la fuerza F sería un poquitito mayor. Entonces se deduce que con el uso de una polea fija no se obtiene ahorro de fuerza, pero proporciona seguridad y comodidad al trabajar con ella. Si vemos sus aplicaciones podemos encontrar varios beneficios, como hoy yo le iba comentando, que cuando se utilizan los resultados para sacar el agua del pozo, un balde en un edificio en construcción, un ascensor, etc. Con esto se concluye que una polea fija lo único que cambia es la dirección de la fuerza. El peso trata de tirar hacia un lado y nosotros hacemos fuerza hacia el otro. También podemos afirmar que las poleas fijas, lo que le comentaba hoy, se las considera también como una palanca de primera clase, pero con brazos iguales. O sea, el brazo de resistencia en este caso es igual al brazo de potencia, que era lo que nosotros habíamos visto cuando vimos palancas. Como los brazos son iguales, entonces F es igual a R. Es decir, el peso del objeto es igual a la fuerza que debemos aplicar. Esta misma polea fija, nosotros podemos transformarla en una polea móvil. Fíjense, este es el caso. O sea, la polea fija, esta que estaba fija, pero ahora la hacemos móvil. Se cuelga, colgamos el cordón y a la polea la tenemos libre acá. O sea, es móvil. ¿Qué pasa? Yo tengo la fuerza acá, el peso está colgado acá. Si yo tiro esta fuerza, ¿qué pasa? Esto va a ir girando y a su vez va subiendo. Por eso dice acá que la polea fija y móvil tiene un movimiento de traslación, que es porque si tiro esto va a ir subiendo, y también de rotación. ¿Por qué? Porque va a ir rotando sobre su eje. O sea, a medida que esto va a ir rotando así, esto va a ir subiendo. Si aflojamos, esto va a ir bajando. Por eso dice que la polea móvil tiene un movimiento de rotación y de traslación. Pero fíjense acá, si nosotros analizamos, acá tengo la fuerza, este es el peso que yo tengo que soportar. Este peso se está dividiendo en esta cuerda y en esta cuerda, tengo dos cuerdas, o sea que es como que este peso se está dividiendo, hay dos cuerdas que lo sostienen, distinto al caso anterior que solamente le sostenía una. Aquí ya es como que estamos dándonos cuenta que acá vamos a hacer menor fuerza que en el anterior. Y como dice acá, a diferencia de la polea fija, la polea móvil se apoya sobre una cuerda y debido a eso multiplica la fuerza ejercida, por lo que vería siendo una palanca de segunda clase. Fíjese el apoyo donde está. Recuerden el caso, este es el caso típico cuando nosotros vimos el tema de la carretilla, donde tenía el apoyo, la carga estaba en el medio y la fuerza estaba en el otro extremo. Por eso que decimos que es de segunda clase. Y acá lo que dice es que tiene un movimiento de rotación, que es alrededor de su eje, y de traslación, al ir subiendo o bajando. El peso del objeto se descompone en las dos ramas, lo que le estaba diciendo, y luego la fuerza aplicada será la mitad de la resistencia, en ausencia de roce. Siempre tenemos que tener en cuenta eso.
Para que esté en equilibrio, nuevamente la suma de los momentos producidos por la fuerza motriz y la resistencia debe ser 0. Si nosotros tomamos un momento acá, yo tomo un momento acá, en el punto A. O sea, la sumatoria de los momentos con respecto a este punto tiene que ser igual a 0. ¿Y quiénes me están provocando un momento? Me está provocando esta fuerza R por esta R y esta fuerza, fíjense, esta fuerza R por esta R chiquita que está tratando de hacer girar en sentido horario. Pero esta fuerza F, pero que en lugar de tener un brazo de una R, tiene esta R más esta R, y esto lo hace en sentido contrario. O sea, esta está tratando de hacer girar así, y este está tratando de hacer girar así. Si es que nos apoyamos en este punto. Entonces, la suma de estos momentos para que esté en equilibrio tiene que ser igual a 0. Entonces, hacemos sumatoria de momentos en A. ¿Qué va a ser igual? A R grande, que sería el peso, la resistencia, por este brazo. Pues fíjense, acá está el apoyo. Recuerden que siempre la distancia va desde el apoyo hasta el lugar de la fuerza. Entonces acá es R por R chiquita. Menos, ¿por qué menos? Porque esto tiene este sentido y esta otra fuerza tiene el otro sentido. Menos F, que sería la fuerza que aplicamos, ¿por cuánto? Por 2R, porque tengo una R y otra R. Eso tiene que ser igual a 0. Si seguimos trabajando, entonces, yo digo, esto que está restando lo paso al otro miembro, me va a quedar sumando, va a quedar. Entonces va a quedar, de este lado a la izquierda va a quedar R por R chiquita, va a tener que ser igual a F por 2R. Como las 2R son iguales, yo puedo simplificar. Y entonces me queda que R es igual a F sobre 2. Y si yo quiero, como yo quiero saber el valor de la fuerza, despejo F, ¿qué va a pasar? Este 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo y me va a quedar que la fuerza va a ser igual a R sobre 2. ¿Esto qué me está diciendo? Que la fuerza que yo tengo que hacer es la mitad, porque si divido por 2, es la mitad de la resistencia. En la polea móvil se produce equilibrio cuando la fuerza motora es igual a la mitad de la resistencia. Acá quiere decir que ya me ahorré la mitad. Esto quiere decir que en la polea móvil se economiza el 50% de la fuerza. Es una ventaja mecánica, es importante eso. Pero si ustedes analizan cómo está, es un poco incómoda para trabajar. Por este motivo, lo que se hace, generalmente se combinan estas entre poleas fijas y poleas móviles para trabajar, quedando de esta manera. Esto es lo que generalmente se trabaja con dos. Yo tengo, esta es la polea fija, que es la que vimos, y esta es la polea móvil. Esto ya es más seguro de trabajar. Fíjense, porque esto está, no tengo ese problema si está suelto. Y se cumple lo mismo. Si nosotros analizamos el tema de la fuerza, siempre va a ser la mitad. Fíjense, ¿qué agarro? Yo, si tenía la polea fija, si solamente la polea fija, era la fuerza que hacía de este lado era la misma que esta. Quiere decir que si acá tengo F, acá de este lado también voy a tener F. Y como esta F es la misma que esta, yo corté nomás, entonces acá que dejo. Dejo esta F solita, dejo esta F que es la misma. Y ahí aplico, para que esté en equilibrio, la sumatoria de momentos con respecto al punto A debe ser igual a 0. O sea, estamos lo mismo que hoy. Por eso vemos, la sumatoria va a ser, nuevamente, R por R chiquita, va a ser menos esta F por el 2R, y se cumple lo mismo que teníamos hoy, porque se transformó. Es una forma de armar la polea móvil. Seguimos con lo mismo, tenemos todo, y llegamos a la conclusión de que F es igual a R sobre 2. Esto sería, entonces, si usamos una polea fija, la fuerza que tenemos que hacer es la misma que la del cuerpo que queremos equilibrar. Si usamos una polea móvil, la fuerza que debemos desarrollar para lograr el equilibrio es la mitad.
seguimos. En la práctica, para aumentar las ventajas mecánicas de la polea, se suelen emplearse grupos de poleas de esto, en lugar, se trabaja con varias poleas, que a eso lo llamamos aparejo. Los aparejos son un conjunto de poleas móviles y fijas. Y se conocen dos tipos de aparejos. Tenemos varían su nombre de acuerdo a cómo están ubicadas esas poleas fijas y esas poleas móviles. Tenemos los aparejos potencial y los factorial. Solamente ellos se diferencian por la forma que ubicamos las poleas fijas y las móviles. Vamos a ir viendo cada caso en particular. Vemos el aparejo factorial. El aparejo factorial está compuesto por n poleas móviles y n poleas fijas. Acá lo que yo le escribí es, está compuesto por n poleas fijas y fijas entre sí en una misma armadura, y n poleas móviles, que también están fijas entre sí por otra armadura. Acá, este es el ejemplo factorial. Fíjense, lo que yo le digo, estas son poleas fijas. Esta y esta son fijas y están sostenidas entre sí. Y estas dos son móviles, pero también están unidas entre sí. A eso le llamamos factorial. Pues, fíjense cómo funciona esto. Fíjense cómo está la cuerda acá, cómo se arma esta cuerda. Esta cuerda viene hacia acá. Viene acá, pasa por acá, sigue acá, viene acá, así, sigue y ya está. El cuerpo está acá. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros soltamos esto que se va a ir alargando y esto va a venir hacia abajo. O si estiramos, estas dos juntas van a ir, estas van a quedar quietas. Las que se van a mover van a ser estas dos van a quedar quietas. En este caso, cuando usamos un aparejo factorial, la fuerza de equilibrio es igual al peso de la resistencia dividido 2 por n, siendo n la cantidad de poleas móviles. En este caso, en este dibujo, las poleas móviles serían 2. Tenemos 2 fijas y tenemos 2 móviles. Entonces, mi fuerza de equilibrio para este caso particular va a ser F igual a R sobre 2. En este caso, la N tomaría el valor de 2. Si hay más, bueno, va a ir variando de acuerdo a la cantidad de poleas móviles. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Acá vemos que F es la fuerza necesaria para equilibrar el peso y la resistencia. R es la resistencia o el peso a equilibrar. Y N es el número de poleas móviles. O sea que cuando ustedes tienen un problema para desarrollar, lo único que tienen que ver es cuántas poleas móviles tiene y ese es el valor que va a ir tomando N. Después tenemos el otro caso que son los aparejos potenciales. También, fíjense, pero en el caso de los potenciales, a diferencia del factorial, acá tenemos una sola polea fija, que en este caso esta es la fija. Y las demás son móviles. Esta es móvil, ¿por qué? ¿Qué pasa? Se las arma de esta forma. Se va colgando así con cuerda, está acá con... ¿Qué pasa? Si yo tiro esta cuerda, ¿qué va a pasar? Esta va a rotar y va a ir subiendo. Y al subir esta, es como que esta le va tirando y esta también va subiendo. ¿Sí? Y si yo aflojo, esta va a rotar así y se va a ir aflojando y el peso va a bajar. Se dieron cuenta cómo funcionan esto. Pero en este caso acá se logra una mayor utilidad. Acá se disminuye mucho la fuerza que se hace. Fíjense que acá la fuerza de equilibrio es F va a ser igual a R dividido 2, pero a la N, donde N también es el número de poleas móviles, pero ya está elevado a la potencia. Por eso que es aparejo potencial. Su nombre lo dice, para que ustedes se acuerden también cuando vean la fórmula, que la fuerza es igual a la resistencia o al peso dividido 2 por N, pero N es el número de poleas móviles. En este caso también sería N igual a 2.
Ahora con unos ejercicios sencillos, ustedes se van a dar cuenta cómo trabaja. Haciendo un resumen, vemos que cada una de las fórmulas que se utilizan para calcular la fuerza. Para el caso que usemos una polea fija, la fuerza es igual a la resistencia. O sea que si tengo que equilibrar un peso de 10 kilos, mi fuerza que voy a tener que hacer va a ser de 10 kilos. Si uso una polea móvil, la fórmula es F es igual a la resistencia o el peso dividido 2. Y en el caso de que uso un aparejo factorial, mi fórmula es F es igual a R dividido 2 por N. Fíjense que acá es 2 por N. Y en el caso de un aparejo potencial, la fuerza es R dividido, pero 2 en lugar de ser por E2 a la N. Quiere decir que esto es una potencia. Y bueno, a continuación veremos en un ejemplo cómo aplicaremos la fórmula para hallar la fuerza de equilibrio. Supongamos que tenemos que equilibrar el peso de una bolsa de cemento que pesa 50 kilos. En el primer caso, usando una polea fija. En el segundo caso, usando una polea móvil. En el tercer caso, usando un aparejo factorial de 4 poleas móviles. Y en el cuarto caso, usando un aparejo potencial de 4 poleas móviles. O sea, en todos los casos nosotros vamos a equilibrar el mismo peso. Son una bolsa de cemento de 50 kilogramos. O sea, esa sería nuestra resistencia a equilibrar. Vamos a resolver. Resolvemos para el primer caso usando una polea fija. En este caso la fórmula nos indica que la fuerza es igual a R. Entonces la fuerza que debemos hacer es de 50 kilogramos. Ahora vemos, esto es muy sencillo, en el primer caso es muy sencillo. La fuerza es lo mismo que el peso, así que por lo tanto es lo mismo. Si el peso a equilibrar es de 50 kilos, nuestra fuerza va a ser de 50 kilos. Ahora vemos el segundo caso, para el caso B, cuando usamos una polea móvil. En este caso la fórmula nos indica que ¿qué es? Que la fuerza era igual a R dividido 2, o sea, la resistencia dividido 2. Entonces acá que tengo, la bolsa pesa 50 kilos dividido 2, la fuerza que tengo que hacer es de 25 kilos. Fíjense que es la mitad. ¿Sí? Ya se redujo a la mitad. Ahora pasamos al tercer caso. Sé cuando usamos un aparejo factorial, pero en este caso tenemos 4 poleas móviles. En este caso, el valor de n, que dice la fórmula, toma el número 4. Es lo que tenemos 4 poleas móviles. La fórmula nos indica que la fuerza es igual a R dividido 2 por N. N era el número de poleas móviles y el ejercicio nos dice que nosotros tenemos un aparejo factorial de 4 poleas móviles. Entonces, en este caso, N va a tomar el valor de 4. Reemplazamos. La resistencia de la bolsa de cemento son los 50 kilos, dividido 2 por N, N es 4. Entonces, 50, 2 por 4, 8. 50 dividido 8 me da 6,25 kilos. Fíjense ya, nosotros haciendo una fuerza de 6,25 kilos ya estamos equilibrando una fuerza de 50 kilos. Fíjense cuánto se redujo al usar un aparejo factorial de 4 poleas móviles. Ya se mejora mucho. Cualquier chico puede alzar una bolsa de cemento, porque cualquiera puede hacer una fuerza de 6 kilos. Fíjense ya cómo se redujo. Sin embargo, con la polea fija teníamos que estar haciendo 50 kilos de fuerza, ya no es tan sencillo. Y para el último caso, para el caso D, cuando usamos un aparejo potencial de 4 poleas móviles, en este caso nuestra N va a volver a ser 4, porque tenemos 4 poleas móviles según lo que nos decía nuestro problema. Por fórmula nos dice que la fuerza es igual a R dividido 2, pero 2 elevado a la N, donde N era el número de poleas móviles. Nosotros tenemos 4 poleas móviles, entonces N va a ser 4. Reemplazamos. La resistencia son los 50 kilos que tiene la bolsa, dividido 2
elevado a la n, que en este caso n es igual a 4, es 50 dividido 16. ¿Por qué es 16? Porque es 2 por 2 por 2 por 2, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Y si hacemos 50 dividido 16, ¿qué me da? 3,125 kilogramos. Fíjense, la fuerza para equilibrar un peso de 50 kilos con un aparejo potencial de 4 poleas móviles, simplemente con 3,125 gramos, ya soportamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo de un lado tengo la bolsa de cemento y estoy utilizando un aparejo factorial de 4 poleas móviles, yo con que ponga un poquito más, que sea 3 litros de agua y una botellita chiquita al lado, yo ya le estoy equilibrando. Fíjense cómo se disminuye muchísimo la fuerza que hay que hacer. Esto es lo que fue el hombre avanzando con el paso del tiempo para que se le facilite la tarea. Como conclusión, vemos que si trabajamos con una polea fija, la fuerza que tenemos que hacer es igual a la del objeto que tenemos que levantar. Si usamos una polea móvil, la fuerza que debemos realizar es la mitad que el cuerpo que debemos soportar. En el caso de factorial, ya la fuerza es bastante menor, y en el caso de un aparejo potencial, ya la fuerza que se realiza es muchísimo menor. Este último principio es lo que se usa para fabricar los malacates, que es lo que generalmente vemos en los talleres de autos y en las grúas. Ustedes en los talleres de los autos ven ese malacate, con eso levantan los motores, y este tiene este principio. Bueno, espero haberles sido útil. Nos vamos a encontrar la próxima clase. Bueno, quiero que lo analicen, que vean. Bueno, si les gustó y les fue útil, pónganle me gusta, dejen sus comentarios, así vamos mejorando para la próxima clase. Hasta la próxima clase entonces, y espero que les haya sido de utilidad la clase. Muchas gracias. Hasta la próxima.